En segundo lugar, teníamos prevista la intervención de un médico especialista en contaminación, pero por problemas de agenda no han podido personarse ninguno de los dos con los que habíamos contactado. Por eso hemos pensado proyectar un pequeño vídeo en el que dan su opinión algunos facultativos. Y luego ya en el debate podremos preguntar cuantas dudas tengamos, que seguro que nuestros compañeros saben aclararnos. La fuente de mayor producción de dioxinas son las incineradoras de residuos urbanos, que además, digamos, tienen un control prácticamente inviable. Pues son industrias que emiten al aire y al agua y al material en el que el producto final de su elaboración, emiten sustancias tipo dioxinas, furanos, metales pesados y un contaminante que hoy en día tiene mucha importancia, que son las micropartículas. Solemos centrar el debate precisamente en las familias de las dioxinas y los furanos, porque evidentemente son, digamos, las sustancias más preocupantes. Las dioxinas y furanos son unas sustancias que se crean cuando se realiza una combustión a alta temperatura de material orgánico juntado con sustancias que contengan cloro. Según los estudios más recientes, la fuente de mayor producción de dioxinas son las incineradoras de residuos urbanos y de residuos hospitalarios. Estas sustancias son muy tóxicas porque afectan a muchos sistemas del organismo y en pequeñísimas cantidades afectan al sistema respiratorio, afectan a la piel, afectan al hígado, afectan a la fertilidad y al desarrollo sexual del ser humano, a su sistema inmunológico. Las micropartículas son partículas tan pequeñas, partículas sólidas, tan pequeñas que pasan los filtros de las incineradoras, pero que también pueden llegar a un filtro casi perfecto, que es el que tenemos en los pulmones, y perjudicar el pulmón, o incluso las partículas más pequeñas pasan ese filtro y pueden entrar en el organismo perjudicando a la salud. Se ha comprobado y se han hecho estudios tanto en grandes ciudades europeas como en pequeñas poblaciones, que incrementos muy pequeños de microgramos aumentan la enfermedad, el índice de ingresos en las urgencias hospitalarias y una cosa muy alarmante, que aumenta el índice de mortalidad por todas las causas. Es decir, que son realmente tóxicos, que difunden muy bien al organismo y que causan daños muy severos y muy directos. Y después toda la familia de volátiles, de metales volátiles. Mercurio, el talio. El mercurio está relacionado con patologías como el aborto espontáneo, fibrosis pulmonar, hipertensión, insuficiencia renal, encefalopatía, etc. Compuestos de cadmio, compuestos de plomo. A raíz del cadmio se han detectado patologías renales, toxicidad pulmonar o cambios en el comportamiento. El plomo ha demostrado alteraciones y cambios en la digestión, en nefropatía, alteraciones neurológicas, etc. Que además, digamos, tienen un control prácticamente inviable, ¿vale? Porque su nivel de volatilidad es tan alto. Tienen una importancia muy grande en la incidencia de enfermedad y en la incidencia concretamente de cáncer. Otras de las sustancias que pueden ser emitidas por la chimenea de una incineradora son los gases. Dependiendo de la combinación de sustancias que haya en lo que estamos incinerando, se producen diferentes reacciones químicas y se emiten diferentes tipos de gases, algunos de ellos perjudiciales para la salud. Pueden emitir gases como el monóxido de nitrógeno o el dióxido de nitrógeno, que están relacionados en ciertos estudios con la insuficiencia pulmonar. Se puede emitir, por ejemplo, cloruro de hidrógeno, que también puede irritar los pulmones, las mucosas conjuntivales. Es muy importante saber que lo que se llama el cóctel tóxico, la suma de todos esos elementos, es decir, cuando confluyen en un mismo espacio, en un mismo entorno, varios tóxicos, no es que se sumen los efectos, sino que se potencian, es exponencial. El daño que producen no es el doble, sino que se multiplica. Hay ciertas sustancias que se ingieren y se expulsan, pero hay otras sustancias
que se ingieren o que entran en nuestro cuerpo por vía oral, respiratoria, por la piel y se quedan en el cuerpo. Es decir, que se acumulan concretamente en la sustancia, en la sustancia grasa de los seres vivos, y a través de la cadena alimenticia pasa al ser humano, y el ser humano lo acumula en su grasa. Es decir, que no solo es el momento de la exposición, sino que es el tiempo en el que una persona está expuesta. No hay, por lo tanto, un límite que nos asegure una ausencia de riesgo. Me estás hablando de una situación en la que pasado mañana no va a haber muertos en el pueblo, es verdad. A 6 meses vista, 1 año vista de la puesta en marcha de los residuos como combustible, no va a haber una mayor mortandad de población. Que este es el otro gran problema, es decir, estamos trasladando el problema en el tiempo, curiosamente, a las generaciones más sensibles. Hay estudios que muestran que el contacto crónico con estas partículas puede llegar a disminuir la esperanza de vida en ciertos pacientes, y como con otras partículas, los que más afectados pueden ser con las micropartículas en suspensión pueden ser los niños menores de 5 años o la población mayor de 60 años. La población pediátrica es más sensible, es más débil y en ciertos aspectos, por ejemplo, el sistema inmune está sin desarrollar por completo, se va desarrollando durante los primeros años de la vida, los pulmones se están desarrollando hasta los 7 años de vida, por lo cual el contacto con una sustancia, con un pulmón que todavía no se ha desarrollado por completo, no tiene nada que ver con el contacto con un adulto, independientemente de la acumulación o no. Todo esto no pasa desapercibido para la comunidad médica internacional. A día de hoy existen varios convenios que alertan de la peligrosidad que supone la incineración de residuos para las personas que viven cerca de estas plantas, así como para el agua, los animales y la vegetación. Entre ellos, se puede destacar el llamamiento de París, suscrito por más de 1000 científicos y el Comité Permanente de Médicos Europeos, que representa a más de 2 millones de médicos, o el Convenio de Estocolmo, donde la comunidad internacional alerta sobre los peligros que la polución química tiene en el entorno. Esos convenios no han salido de la nada, esos convenios están basados en estudios científicos y en los efectos para la salud que han producido ciertas sustancias. España es uno de los países firmantes de este convenio. La realidad hoy en día es que no se está llevando a cabo, esas industrias se siguen poniendo en marcha y la prevención que esperábamos para la salud de ese convenio no se está llevando a cabo. A mí como médico se me hace bastante difícil de entender cuando un convenio ha sido firmado para la protección de la salud de la ciudadanía, que luego no sea aplicado y quede en papel mojado, porque en realidad lo que está quedando en papel mojado y no está siendo aplicado es el prevenir la salud de la ciudadanía. Los estándares de emisión están pensados para que el coste sea asumible por la propia empresa. Todos los elementos, es decir, cuando superas los 700-800 grados, todos los metales volátiles se convierten en muy volátiles y pasan muy rápido, es decir, por el tránsito de gases, con lo cual al final se te escapan. El gran problema es que lo que es el tratamiento de gases es en la práctica más complejo y más caro que el propio proceso. Obviamente, si tuvieran que ser muy estrictos en el tratamiento de gases, los costes se le dispararían, con lo cual harían un pan como unas tortas, ¿no? Este es el gran problema, ¿no? Los filtros retienen parte de las sustancias, pero no retienen todas. No es garantía. Hay un ejemplo muy sencillo, que es el del tabaco. Cuando una persona es fumadora, su médico no le pregunta si fuma con filtro o fuma sin filtro. Si ha quedado demostrado que la población en general está expuesta al riesgo que acarrea la incineración de residuos, los trabajadores de la planta corren aún más peligro. Y, cómo no, hay un sector de población que está muy afectado, que son los trabajadores. ¿Por qué? Porque trabajan muy en proximidad
la fuente de estos tóxicos, pueden además vivir cerca de hoy en día pueden vivir cerca de ese foco de emisión. Se han hecho estudios, hay estudios médicos de trabajadores de incineradoras y de cementeras en los que se ven afectados pues por daños en mayor proporción que personas que trabajan en otros ámbitos que no son tan laboralmente tan desfavorecidos. Vivimos en una sociedad en la que se nos hace siempre elegir entre el nivel de riesgo que aceptas, ¿no?, o la disponibilidad de tener un salario. Cuando se habla de valoración es mentira. Es mentira. Y no puede venir una industria o un gobierno o un político a decir que no tienen razón y que son los de siempre. El que diga eso, que traiga documentos y que comprueben que esos vecinos estaban equivocados.